Hola, hola, buenas tardes jóvenes, espero que estén todos súper bien. Hoy día vamos a comenzar una nueva etapa, una nueva parte en este último periodo de año lectivo, ¿ya? Y vamos a reforzar lo que es el conocimiento del método científico, ¿ya? Bien, entonces, hoy día abordaremos el tema del método científico y estaremos trabajando yo creo que en este tema hasta que finalicemos ya el año lectivo. Hoy día va a ser una clase netamente teórica, pero ya a partir de la próxima semana tendremos una clase ya un poco más práctica, aplicando, ¿cierto?, los conceptos y cada una de las partes de cómo se tiene que elaborar este método científico que es tan importante para nuestra asignatura de ciencias naturales, ¿ya? El objetivo entonces sería comprender el método científico a cabalidad. Método científico. ¿Qué es el método científico? ¿Para qué sirve el método científico en ciencias, cierto? ¿Por qué la profesora de ciencias lo utiliza tanto y habla tanto de él? ¿Cierto? Y de momento, de repente, cuando los llevaba al laboratorio, bueno, a los más grandes y los más pequeñitos todavía, ¿cierto? Esperando que todo esto termine para poder llevarlos al laboratorio y poder hacer experimentos, ¿cierto? Tendríamos que utilizar este método científico. ¿Por qué sería tan importante? Bueno, principalmente porque nos ayuda a ordenar la investigación de lo que realmente queremos estudiar. Todo esto surge por que el ser humano se pregunta siempre el porqué de las cosas, el cuándo, el cómo, ¿ya? Siempre estamos indagando, preguntando por qué pasa esto, por qué tal cosa es de este color, por qué eh, se arma un remolino, por qué el sol, además de iluminar, quema. Tantas preguntas, ¿cierto? Entonces, para poder estudiarlas ordenadamente y poder obtener respuestas que sean fidedignas, que sean reales, que sean concretas, necesitamos hacerlo a través de un proceso, ¿cierto?, que nos permite trabajar ordenadamente y rigurosamente. Y ese proceso es el método científico. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos de este método científico? Para poder desarrollar, ¿cierto?, el indagar, el estar pudiendo encontrar las respuestas a nuestras preguntas, ¿ya? Los pasos serían primero la observación, que tenemos acá, de color verde. Luego de observarlo, vamos a tener el planteamiento del problema. Después de plantear el problema o la pregunta de investigación, de formular la pregunta de investigación, que sería lo mismo que el planteamiento del problema, tendríamos la formulación de la hipótesis. Luego la experimentación, después el análisis de los resultados y por último la conclusión. Vamos a verlos ahora paso a paso un poquito más detallado. En la observación. Por ejemplo, la observación consiste en prestar atención a todos los fenómenos que te van a estar rodeando. Todos los fenómenos naturales que te rodean o cualquier cosa que pueda ocurrir a tu alrededor o incluso dentro de ti. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, acá algo a observar. Observar el mar azul, ¿cierto? Tenemos acá la imagen del mar azul. Estamos observando el mar azul. Pero el observar, ojo con esto que yo lo he dicho ya en varias clases anteriores, el observar no tiene que ver con solamente mirar o solo utilizar el sentido de la vista, el sentido de la visión, sino que también tiene que ver con utilizar el sentido, ¿cierto? Los demás sentidos, en la medida que se pueda. Por ejemplo, no vamos a estar saboreando, no sé, por algún tipo de sustancia tóxica. Eso sí que no, ¿cierto? Pero en la medida que se puede, ¿cierto? Dependiendo de qué es lo que estamos estudiando propiamente tal, vamos a tratar de utilizar todos nuestros sentidos en la observación. El escuchar, el ver, el poder sentir a través del tacto, el olfatear, el degustar también en algunas ocasiones, ¿ya? Como les decía, eso dependiendo siempre de qué es lo que estamos realmente investigando, qué es lo que queremos realmente estudiar. Luego, una vez que hemos observado a nuestro alrededor los fenómenos, las cosas que nos rodean y qué es lo que realmente queremos estudiar, vamos a plantear un problema. El planteamiento del problema consiste en idear una pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación es la que va a dar el pie a la marcha, ¿cierto?, para nuestro trabajo científico. ¿En qué consiste esto? En esta etapa vamos a tener que se van a plantear o se van a formular o se van a crear varias preguntas.
que van a estar relacionadas con aquello que estuve observando y que quiero estudiar. Por lo tanto, de esa manera, al tener varias preguntas, me voy a poder encauzar, ¿cierto? Voy a poder tener más visible, más de una manera más tangible, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente quiero estudiar? ¿Qué es lo que realmente quiero investigar? Y de ahí, a partir de esas preguntas varias que me hice, poder formular ya la pregunta de investigación propiamente tal. ¿Ya? La pregunta final, como dice acá en el texto, ¿cierto? Voy a poder plantear la pregunta de investigación. Y en este caso, para el ejemplo, ¿cierto? Que habíamos dicho que estábamos observando el mar azul, una pregunta de investigación, por ejemplo, sería ¿por qué el mar es azul? Siempre entre signos de interrogación porque es una pregunta, ¿ya? Siempre va a ir entre signos de interrogación porque es una pregunta, ¿sí? Entonces estaba observando el mar azul. Ese es el fenómeno que yo estaba observando, el fenómeno natural que estaba observando. Y para el planteamiento de mi pregunta o para la formulación de mi pregunta de investigación, yo formulo el ¿por qué el mar es azul? O sea, me pregunto, ¿por qué se ve azul? ¿Por qué se ve azul? ¿Se entiende? Entonces, una vez que ya tengo mi pregunta de investigación, paso a la siguiente etapa, que es la hipótesis. Y la hipótesis consiste en que es la posible respuesta a la pregunta que hicimos recién. Posible respuesta. ¿Por qué posible? Porque es lo que yo creo que realmente va a pasar o cuál es la respuesta a esa pregunta, pero previo a haber experimentado, previo a haberlo estudiado, previo a haberlo investigado. ¿Se entiende? Como todo es previo, por eso dice que es la posible respuesta, o sea que también existe la posibilidad de que no sea la respuesta correcta. Pero eso no está mal. Si por X motivo nuestra hipótesis no concuerda con nuestros resultados de la investigación, eso abre las puertas a una nueva investigación, ¿ya? Y descarta, ¿cierto?, el hecho de la hipótesis que se planteó. Por ejemplo, preguntamos recién, ¿cierto?, en el planteamiento del problema, ¿por qué el mar es azul? Una posible respuesta, una hipótesis para esa pregunta sería: el mar es azul porque tiene un tinte azul en el agua. ¿Ya? Pensando así como simplemente, y sobre todo los más pequeñitos, porque el mar, ¿cierto?, tiene un tinte azul en el agua, por eso es azul. Esa va a ser nuestra hipótesis. Vamos a ver si eso es así o no, ¿ya? Entonces, para poder comprobar si esa hipótesis es correcta o no, pasamos a la siguiente etapa, que es la experimentación, el experimentar. La experimentación o el experimentar va a consistir en poder, ¿cierto? Es una de las etapas más importantes porque me permite comprobar científicamente, ¿cierto? Comprobar con evidencia, con cosas tangibles, ¿cierto?, que lo que estoy planteando es correcto o no. Entonces, en base a experimentos, en base a tomar muestras, en base a recolectar información, ¿cierto?, voy a poder saber si la hipótesis que he planteado en esta investigación es o no es correcta. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ir a un sector donde hay mar. Acá en Mejillones, ¿cierto?, tenemos la playa ahí al ladito. Vamos a un sector donde hay mar y vamos a recolectar las muestras de agua en un frasco. Entonces tomo varias muestras de agua. Supongamos tomo 5 frascos, muestras de agua, 5 frascos. Y me los llevo. Los llevo al laboratorio y allá voy a pasar a analizar los resultados. Analizo los resultados. ¿Cómo analizo los resultados? Tomo, por ejemplo, mis muestras, ¿cierto?, los resultados obtenidos a nivel experimental. Tomo mis muestras que recolecté experimentalmente, ¿cierto?, porque fui para allá al mar, saqué el agua del mar, me las traje al laboratorio y ahora las voy a analizar. Voy a verificar, en ese análisis voy a verificar que si el agua tiene tinte azul o no tiene tinte azul. ¿Ya? Porque esa fue mi hipótesis, que el agua era azul porque tenía tinte azul. Entonces, en base a eso, ¿cierto?, estudio a fondo, ¿cierto?, para determinar si la evidencia registrada y obtenida respalda o no la hipótesis. Por ejemplo, entonces, al analizar las muestras de agua de mar recolectadas, se comprueba que no posee tinte azul y que el agua era incolora. Entonces me doy cuenta que con las muestras de agua, que no hay tinte azul, por lo tanto, y que el agua además no tiene color. Aunque yo la vea de color azul, el agua no tiene color. Por lo tanto, la hipótesis que yo planteé de que el mar era azul a base de que tenía tinte de ese color se ha rechazado. He comprobado experimentalmente de que esa hipótesis no es válida.
lo que no anula la investigación. La investigación sigue siendo válida. Por ejemplo, si yo les hubiera hecho hacer este trabajo para ciencias naturales con nota y todo, y hubieran tenido estos resultados, y lo hacen todo súper bien, no habría ningún problema en que ustedes hubieran obtenido, por ejemplo, una nota 7. Porque el hecho de que una hipótesis se compruebe experimentalmente que no es válida, eso hace válida ya la investigación. ¿Ya? Ahora, si ustedes hubieran dicho no, no es válida y ya hubieran inventado excusas o argumentos, eso es otra cosa. Si ya no hay una consistencia científica en donde tengan resultados experimentales de que diga de que eso no es válido, entonces ahí estaría mal hecha la investigación. Pero como aquí se tomaron las muestras, se demostró de que efectivamente el agua no tiene tinte azul y que además es incolora, entonces la investigación es totalmente válida. Y así podemos pasar a la conclusión, en donde en esta vamos a ver qué es la comprobación o refutación de la hipótesis planteada, pero en base a argumentos sólidos que justifican a la hipótesis o que la rechazan, ¿ya? Van a justificar ya sea el respaldo de la hipótesis o el rechazo de esta hipótesis. Para este caso, donde nosotros hemos estado haciendo estos ejemplos, tendríamos que en la conclusión tendríamos la justificación, ¿cierto? A base del análisis de resultados y de los resultados obtenidos, tendríamos el rechazo, ¿cierto?, de la hipótesis. Por ejemplo, dice, en base al análisis de resultados se evidencia que la hipótesis planteada está equivocada, ya que no es azul por la presencia de algún tinte, debido a que no se encontró tinte en las muestras de agua de mar, ¿cierto? Como no encontramos el tinte, entonces se demuestra que el tinte no es la causa de que el mar se pueda observar de color azul. Existe otra causa para ello. Y esto deja abierto, ¿cierto? Esta investigación deja abiertas las puertas para hacer una nueva investigación y poder verificar por qué realmente el mar es de color azul. O lo vemos en realidad de color azul. Porque es cierto que el agua es incolora, así que lo vemos de color azul. ¿Ya? Esto sería la clase por hoy. Espero que les haya gustado. Es bastante cortita, solamente teórica, y a partir de la próxima semana les tendré un experimento cortito, pero entretenido para que podamos aplicar estos 6 pasos del método científico. Chao, chao, que estén súper bien, chiquillos.